anticlímax terrible. Vamos, sí, no, bueno, yo la verdad es que estoy agradecido de estar hoy aquí, pero me siento un poco como un intruso, ¿no? Porque para una vez que, además, que estoy rodeado de políticos a los que voy a votar, ¿no? Y a los que me apetece preguntar algo que jamás me pasa, ¿no? Tengo algo que preguntarles a un montón de políticos que están a mi alrededor y no tengo la oportunidad de hacerlo porque tengo que deciros algo, ¿no? Pero bueno, espero ser breve, por lo menos, y dar paso a Santi, que no solo habla mucho mejor que yo, sino que además tiene cosas que decir mucho más interesantes, ¿no? Bueno, yo me temo que no tengo nada tan concreto que aportar y tan interesante como lo que han dicho quienes me han precedido. Lo que he pensado que podía hacer, que es lo único que se me ha ocurrido, a un profesor es lo único que se le puede pedir tal vez, es tomar en serio la pregunta que hoy teníamos, ¿no? Que no es un poco como un examen, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Un país a tu medida, un país a tu altura, pues tratar de responderlo, ¿no? Y además me parece muy bueno que se nos reúna a través de una pregunta, ¿no? Que se nos haya reunido hoy aquí con una pregunta de por medio. Porque la mayor parte de campañas electorales hacen exactamente lo contrario, ¿no? Lo que hacen las campañas electorales es una especie de ejercicio narcisista. Salgan por la puerta de ella porque aquí corre peligro. Perfecto. Gracias. Está mojado el suelo. Sí, está mojado el suelo. Vamos por ahí. Pues no, decía que la mayor parte de campañas lo que hacen básicamente es promover un ejercicio narcisista, ¿no? O sea, la respuesta a esa pregunta en la mayor parte de campañas está dada, ¿no? Lo que nos dicen todos los políticos es: el mundo no te merece porque no se te parece, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? O sea, nos dicen: esos tipos de la Moncloa no están a tu altura, tú eres mucho mejor, ¿no? Ellos son mediocres, tú eres estupendo, y para que las cosas funcionen y se parezcan a ti, pues vótame a mí, ¿no? Que soy tan bueno como tú. Y en cambio aquí nos han planteado una pregunta, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Porque en mis peores días me da la impresión de que en realidad el país que tenemos se nos parece bastante, ¿no? Y que en el fondo lo sabemos. Es una idea bastante inquietante, ¿no? Muy poco de campaña electoral, como digo, por lo menos de las campañas electorales convencionales. Yo creo que en un acto de Podemos sí se puede decir, y eso es significativo, ¿no? Por eso ya os digo que me gusta mucho el título de este acto, que se hace una pregunta, y eso es muy raro, ¿no? Hay una idea que se ha repetido mucho en estos últimos años, y es lo radical que se ha vuelto la reivindicación de la normalidad, ¿no? Que intentar llevar una vida más o menos convencional, ¿no? Pues formar una familia, quedarte a vivir en el barrio donde creciste, ¿no? Estudiar en aquella carrera para la que tienes vocación, confiar en las instituciones públicas incluso, ¿no? Pues que todo eso pues nos obliga a transformar la realidad de arriba abajo, ¿no? Para cosas tan básicas como estas necesitamos cambiar la Constitución, ¿no? En teoría, pues debería ser una cosa así que durara unos cuantos años, por lo menos, ¿no? Y la razón un poco es como han explicado muy bien mis compañeras y compañeros de mesa, que las élites políticas y económicas se han convertido en auténticos antisistemas contraculturales, ¿no? O sea, son ellos los que se comportan permanentemente de forma irresponsable, quienes desprecian la autoridad, ¿no? Quienes desprecian el orden institucional, ¿no? El presidente de Volkswagen, que nos da lecciones, ¿no? A los españoles de cómo hay que trabajar y de seriedad y tal. Luego hurgas un poco y resulta que es un trilero, o sea, es un auténtico trilero, ¿no? O sea, que la industria alemana es tan seria y ordenada y tal, pues era el tocomocho, ¿no? El tipo del tocomocho. No sé si habéis visto, es que no os había visto, los carteles del PP de Rajoy, ¿no? Rajoy diciendo España en serio. ¿En serio? ¿Qué tomadura de pelo es esa? Pero si es que han cometido todos los delitos del Código Penal, que tienen hasta una condenada por doping. O sea, es que eso te existe. O sea, consideran a una deportista y la condenan por doping. O sea, realmente es asombroso. O sea, no es un problema de unas cuantas manzanas podridas, es una característica estructural. O sea, yo hace unos meses, hace un año, estaba explicando una cosa en clase, ¿no? Y me di cuenta de que mis alumnas no tenían ni idea de que era un derivado financiero, ¿no? Estas cosas de los mercados de futuros, el apalancamiento. Bueno, se lo expliqué rápidamente. Entonces me di cuenta de que había unas chicas que estaban hablando, les pregunté qué pasaba, y una de ellas levantó la mano y me dijo: pero me estás diciendo que eso es legal, ¿no? Porque no se lo podía creer. O sea, era prácticamente alucinante, ¿no? que esa cosa que le estaba explicando, que es la normalidad económica internacional más absoluta, no fuera un timo piramidal. Y tenía toda la razón, claro, tenía toda la razón, porque eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Que los antisistemas son las élites que nos gobiernan. Y esta inversión de los papeles, ¿no? que la gente normal se haya tenido que radicalizar para defender su vida, ¿no? Que nos llamen de todo, a la gente que decimos cosas más normales,
Tiene aspectos muy positivos, es verdad, ¿no? El primero es que hemos descubierto la potencia del sentido común, ¿no? Esa cosa que ya también se está convirtiendo en tópico, pero que de repente era muy importante, ¿no? Porque por primera vez en muchísimo tiempo, mucho tiempo en este país, tenemos la oportunidad de construir una auténtica unidad popular desde la que recuperar la soberanía política que nos han robado, ¿no? Y eso es maravilloso y eso es importante. Pero yo creo que también tiene riesgos, ¿no? Y yo creo que la pregunta, el que esté en forma de pregunta, el lema de este acto, da a entender que efectivamente, ¿no? Que hay dudas, que hay riesgos, ¿no? Y yo creo que el principal es que nos lleve a confundir la construcción de ese terreno político compartido, elaborado desde el sentido común, con un proyecto de país, con un modelo de sociedad. O dicho al revés, yo creo que no deberíamos resignarnos a que la respuesta a la crisis política y económica sea una especie de restauración, ¿no? De restauración bajo unas bases más firmes de lo que teníamos antes. Yo creo que debemos rebelarnos contra esa tentación. Yo me niego a identificar el proyecto político, el modelo de país que yo creo que debemos buscar solo con la reivindicación de la sanidad pública, solo con la reivindicación de la educación pública, solo con la exigencia de transparencia y eficacia de las instituciones políticas. O sea, Pablo Iglesias tiene toda la razón cuando dice que eso no es ni de izquierdas ni de derechas, tiene toda la razón, ¿no? Ese es el terreno político que debería subyacer tanto la izquierda como una derecha responsable. No, una derecha que no esté formada por auténticos psicópatas, que es más o menos lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, deberían ser las bases mismas de la ciudadanía política, ¿no? Y que sobre eso se pueden establecer las diferencias ideológicas, ¿no? que cada cual tenga. Pero ese es un punto de partida, ese no es un proyecto de país, ¿no? Eso es solo el inicio. Yo creo que deberíamos ir ¿no? hacia proyectos, modelos más ambiciosos, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Y tenemos que partir de un diagnóstico realista, porque que la normalidad se haya vuelto muy radical no significa que la radicalidad se haya vuelto normal, ni muchísimo menos, ¿no? Es muy antipático decirlo. Yo soy una persona de izquierda, siempre lo he sido y no tengo ningún problema en decirlo de quien sea. Hay una cosa que les digo mucho a mis compañeros de viaje izquierdistas, ¿no? Hace poco tenía ocasión de decírselo a los compañeros del Partido Comunista, es que realmente el 1%, ¿no? Ese famoso 1%, ¿no? El 99% frente al 1%, no, el 1% somos nosotros. El 1% somos nosotros, ¿no? El socialismo, el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo son muy minoritarios y esa es la realidad, ¿no? Y somos el 1% que tiene que ir de la mano en este proceso de cambio que estamos viviendo y que es muy importante, con gente que hasta ayer en Madrid, por ejemplo, jaleaba a Esperanza Aguirre, ¿no? Eran auténticos fanboys de Esperanza Aguirre, ¿no? Y gente que todavía le daría las gracias a Mariano Rajoy cuando va al programa de un señorito franquista dedicado a la canción melódica, ¿no? Hace muchos años, Margaret Thatcher, que siempre fue una política muy inteligente, dijo algo acerca del proyecto neoliberal, ¿no? Y dijo, bueno, esta cosa de la economía, ¿no? Está muy bien, esto es interesante y tal, pero esto es solo el método. Esto es solo el método. La finalidad, el objetivo es conquistar las almas, ¿no? Cambiar los corazones. Lo dijo con esas palabras. Y la verdad es que lo consiguieron, ¿no? La gran victoria del neoliberalismo no fue aumentar el beneficio de unos pocos, ¿no? Su auténtica victoria fue conseguir que la mayoría nos identificáramos con los intereses de los más ricos, ¿no? Que confundiéramos nuestros propios intereses con las élites, ¿no? Han conseguido así precisamente cegar nuestra imaginación política, ¿no? Que han logrado que nos cueste imaginar una realidad distinta a la que estamos viviendo. Hasta el punto de que, bueno, las medidas del programa del FMI, ¿no? Lo que mencionaba antes Tania, bueno, nos parecen, o a la mayor parte de la gente, aceptables, ¿no? La política nacional se ha convertido en versiones atenuadas de las políticas del FMI, ¿no? El estilo de vida incluso, ¿no? Que nos gusta es una especie de versión low cost de los gustos de los ricos. No sé si habéis visto esa publicidad de lotería que dice no hay sueños baratos, ¿verdad? No hay sueños baratos. Qué mejor imagen, ¿no? De cómo nos hemos llegado a creer que el estilo de vida de los ricos, de los poderosos, es también el nuestro, ¿no? Así que yo no me fiaría mucho para responder a esta pregunta, ¿no? De lo que nos haga espontáneamente. Yo creo que deberíamos hacer un poco de trabajo de crítica a la hora de pensar un país, ¿no? Como mínimo deberíamos preguntarnos, ¿un país a tu altura? ¿Qué altura es esa? ¿A qué altura? Y para responder os pediría algo que debe estar en todos los manuales de campaña, que no se debe hacer nunca, ¿no? Os pediría que hiciéramos un ejercicio que ya digo, es muy anticlimático en una campaña electoral, pero que en un acto de Podemos yo creo que se puede hacer, ¿no?
porque, bueno, ya sabéis que todos los actos de campaña convencionales están preparados para que el público mire, ¿no?, a los candidatos como si fuera un decorado, un escenario, ¿no?, que en realidad no es tanto eso como un espejo muy favorecedor, ¿no?, que te vuelve una imagen mejorada de ti mismo, ¿no? Por eso los candidatos hoy son tan guapos, ¿no? Fijaos, que parecen todos actores de telenovela, ¿no? Sánchez y Rivera. Y yo lo que os sugeriría que hiciéramos es un poco lo contrario, ¿no? O sea, que en vez de nos miréis a nosotros que estamos aquí, ya no somos muy guapos, perdón, es que nos miremos entre todos, ¿no? O sea, que os miréis quién estamos aquí, ¿no? Y sobre todo quién falta, quién no está hoy aquí, quién no está hoy aquí. Esa es, yo creo, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Quién no ha venido hoy? ¿Quién falta en este acto? Y yo creo que ese sí es a lo mejor un buen paso para pensar qué país queremos, qué país nos merecemos, ¿no? Hace algo más de un año, en Televisión Española, se emitió un documental que a mí me pareció muy significativo, en el que se reflexionaba sobre la crisis económica, sobre cómo los jóvenes la estaban padeciendo, ¿no? Y entonces muchas de las personas, la locutora del programa, pero muchas de las personas que aparecían en él, hacían una distinción entre dos tipos de víctimas de la crisis. Por una parte estaban aquellos jóvenes que habían estudiado y aprendido idiomas, ¿no?, que finalmente se habían encontrado con paro y precariedad. Y por otro estaban aquellos que habían dado por concluidos sus estudios y se habían dedicado a lo que en el programa se llamaba sistemáticamente la vida fácil. Y bueno, la vida fácil resultaba que no era la vida del pequeño Nicolás, sino que era trabajar en una obra, ¿no? Lo cual a mí me dejó bastante estupefacto, porque no sé, a mí me parece que trabajar 40 horas a la semana en un andamio no es precisamente la vida, no es un chollo, vaya, no sé. ¿No? Y parece por lo contrario en ese programa que estudiar en un campus universitario pues era como una mina de sal siberiana, ¿no? Y lo increíble es que los propios implicados se veían así a sí mismos, ¿no? Yo recuerdo muy concretamente el caso de un chaval asturiano de clase obrera que decía, a mí me hubiera gustado estudiar filosofía, pero opté por la vía fácil. La vía fácil efectivamente era ponerse a trabajar en la obra, ¿no? Y a mí me dejó alucinado, porque yo sí estudié filosofía y en ningún momento he tenido la sensación de haber hecho un sacrificio mayúsculo o algo así, al contrario, siempre he tenido la sensación de cierto privilegio, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que el elitismo y la culpabilización de los que peor están se nos han metido en los huesos absolutamente, ¿no? Por eso hemos llegado al absurdo de que en este país el gasto público aumenta la desigualdad. El gasto social en este país aumenta la desigualdad en vez de reducirla. El 20% más rico recibe el 25% del gasto social, mientras que el 20% más pobre se queda con el 10%. O sea, cuanto más gasto social hay, más aumenta la brecha entre ricos y pobres. Así que, para imaginar un modelo de sociedad, ¿no?, para responder a esa pregunta, tal vez deberíamos empezar por cuestionar ese clasismo asqueroso, ¿no? Por pensar un país no a mi altura ni a tu altura, sino a nuestra altura. Eso es lo que en una campaña más que en la de Podemos, yo creo, en pocas más podríamos decir, ¿no? En esta campaña y en los últimos años, ¿no?, se oye hablar mucho, pues eso, de que necesitamos más médicos, necesitamos más ingenieros, necesitamos más arquitectos, necesitamos más investigadoras, y es totalmente cierto, pero también necesitamos más basureros, necesitamos más soldadoras, ¿no?, necesitamos más mineras, necesitamos más cajeras, necesitamos de todo, necesitamos a todos y a todas, y no solo a esas imágenes muy bonitas, ¿no?, de esa especie de espejo favorecedor que permanentemente las políticas y los políticos nos ponen delante, ¿no? Necesitamos un país en el que los ideales igualitaristas ocupen un lugar central en nuestra vida en común, ¿no? Y no hablo solo de igualdad de oportunidades, ¿no?, que es una especie de control antidoping, ¿no?, para que luego cada cual llegue hasta donde le deje llegar el mercado, ¿no? Hablo de algo mucho más profundo, de entender que la desigualdad es en sí misma degradante, ¿no?, tanto para el que la disfruta como para el que la padece, que nos impide a todos llevar una vida buena, y en un sentido muy literal, y esto es algo que a veces cuesta mucho entender, pero que es un hecho sociológico. Fijaos, antes hablaba de Suecia, de los países nórdicos. Es un hecho que en los países más igualitarios la gente tiene más esperanza de vida, hay menos delincuencia, hay menos enfermedades mentales, hay menos fracaso escolar, y fijaos, incluso hay más movilidad social. Un sociólogo que se llama Richard Wilkinson en una conferencia decía así, irónicamente, que si alguien quiere vivir el sueño americano, esta cosa, ¿no?, de prosperar, de montar una empresa y llegar muy lejos, haría muy bien en mudarse a vivir a Dinamarca, porque es ahí donde posiblemente lo pueda realizar, ¿no? La igualdad
¿no? La igualdad, esta que nos permitiría responder a esta pregunta adecuadamente, no es un punto de partida, es un resultado, ¿verdad? Porque no somos iguales, es verdad, no somos iguales. Tenemos distintos talentos y cualidades, intereses, distintas pasiones también, ¿no? La igualdad es el fruto de la intervención política, ¿no? Es un producto de la construcción de la ciudadanía y de la democracia. Es algo que debemos cultivar sistemáticamente a través de nuestras instituciones, de instituciones que nos lo permitan. Y no tenemos esas instituciones porque todas están diseñadas para exactamente lo contrario. Incluso aquellas instituciones, como decía antes, ¿no? Instituciones al gasto social, tienen el efecto exactamente contrario, ¿no? Y debemos hacer eso porque la igualdad real, no solo la jurídica, es una condición para la democracia, ¿no? Para la deliberación en común. Y efectivamente en los últimos años yo creo que ha pasado algo muy importante, y es que nos hemos reapropiado de la palabra democracia que habían secuestrado los políticos durante muchísimo tiempo. Pero es hora de que demos un paso más, ¿no? Y nos apropiemos también de las condiciones sociales que hacen falta para usar la democracia, para ponerla en movimiento. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer ahora para contestar a esa pregunta. Y la buena noticia es que creo que está pasando ya, ¿no? Que las cosas no es que vayan a cambiar, es que las cosas ya han cambiado. Hoy vemos, yo creo, todos y todas con cierta vergüenza aquella época, ¿no? Hace menos de 10 años, en la que nos creíamos ricos y muy guapos, ¿no? Y nos encantaba que los políticos nos mintieran y nos robaran, ¿no? ¿Quién no siente vergüenza propia y ajena, ¿no? de aquel país que, como decía Zapatero, supuestamente jugaba en la Liga de Campeones de la economía mundial, ¿no? Es que hasta da corte decir, ¿no? De lo cursi, que es la frase de lo mentirosa que es, ¿no? Pero era eso, un espejo favorecedor en la que todos nos veíamos eso, más listos y más guapos, ¿no? O sea que, y esa es la razón por la que yo creo, y aquí sí voy a entrar en campaña otra vez, aterrizo, ¿no? Esa es la razón por la que yo creo que tenemos que votar con mucho entusiasmo este 20 de diciembre. No porque estas elecciones sean cruciales, sino porque no lo son, sino porque son un pasito más de algo mucho más grande y mucho más importante que está ocurriendo ya. Que está ocurriendo en Asturias, en Galicia, en Madrid, pero también en Grecia, pero también en Portugal, pero también en Inglaterra, ¿no? Para terminar, dejadme citar una especie de réplica a esa frase de Margaret Thatcher que os decía antes, ¿no? Que hablaba de conquistar los corazones. Me vais a permitir el gusto de que sea una cita de Durruti, que es un anarquista, ¿no? Que decía así: sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Muchas gracias.